Habitualmente uno termina la conferencia mostrando el equipo de trabajo. Perdón, lo primero es agradecer a Alfredo, a Antonio por la invitación. Y cuando viene un americano o algún invitado extranjero dice, muy lindo el tango, pero me gusta el país, le agradezco y verdaderamente yo soy un agradecido poder estar acá y compartir la experiencia. Pero estamos viviendo nosotros un sabor un poquito especial. Este es todo nuestro equipo de trabajo, desde personal administrativo, técnicos, bioquímica, nuestra química, la doctora Cristina Dubós, que seguramente la conocen, el doctor Buyorki, nuestro actual jefe, y muchos residentes y fellows. Recientemente se sacaron, esto no tiene más de un mes, la doctora Claudia Janley, que es amiga y compañera, con ex residentes, la doctora Adriana Vitriu, que está en Fleming, Amanda Roades, que ustedes la conocen de aquí, Jorgelina Parera y él, que es Sebastián Prieto. Lamentablemente Sebastián se fue hace 2 semanas, nos dejó. Sebastián era un tipo espectacular, era una persona que daba todo por todos, una persona con una calidez humana tremenda y se fue en silencio, creo que muy joven, pero que dio en su vida todo lo que tenía para dar. Y me parece que este es el momento que, como comentábamos recién, ese grupo que tenemos ahí pasa a ser una familia para nosotros. Y si nos ponemos a contabilizar la cantidad de horas que estamos en trabajo, a lo mejor estamos más horas en esta familia putativa que en la que tenemos nuestra. Y él era uno de nuestros hijos. Y es contra natura que alguien se vaya cuando ocurren estas cosas. Pero lo que me permito, y si me lo permiten, quiero que sea un homenaje póstumo a esta charla para él. Remontar... decía que remontar esto no es fácil, pero bueno, sé que Seba está sentado acá, así que lo vamos a disfrutar junto con él. Siempre esa cara es la de nuestro Seba. El tema es un poquito... Yo siempre tuve, históricamente, Oscar me conoce hace unos cuantos años en lo que fue gestión, y yo siempre hablaba de la equidad transfusional, es decir, que en todas partes del país se haga lo mismo, y fui un defensor acérrimo de tener un piso igualitario para que después podamos crecer todos igual y que no haya una medicina transfusional de primera y una de segunda, tercera o cuarta. Y a lo mejor se contrapone con lo que voy a decir y lo que voy a charlar ahora, pero lo que vamos a ver es cosas que están llegando al país y que la vamos a poder empezar a trabajar a la brevedad. Y una perlita de algo que se está haciendo y empezando en el mundo para ver hacia dónde vamos. Entonces, fundamentalmente, como comentaba Mercedes, vamos a hablar de lo que es automatización de procesamiento de sangre, la obtención de plaquetas secas, que esto es... yo dije, a ver, ¿cuántas veces me iba a equivocar al apretar el botón? Empecé por la primera. La optimización de plaquetas secas en su obtención con aditivos de plasma, una nueva determinación de inmunomatología que es distinta al test en gel, y lo que sería o lo que es la nanotecnología aplicada a bancos de sangre. Si partimos por el principio, tenemos que ser, bueno, claramente yo no tengo ningún interés comercial en todo esto y por eso quiero tratar de decir qué es lo que hay en el mundo y qué es lo que vamos a tener acá en la Argentina. Acá tenemos distintas empresas que tienen distintos nombres y que tienen automatizadores para procesamiento de sangre. El que va y está llegando, y el Hospital Garrahan lo va a tener creo que en las próximas 2 semanas, es el Reveos, que es
un dispositivo automático para procesamiento de sangre, en el cual nosotros, a punto de partida de sangre entera, colocamos en esta centrífuga, un poquito especial, tiene un dispositivo interno con un software que va marcando los pasos que uno tiene que hacer y con los protocolos que uno desea implementar. Acá tenemos la máquina, la vamos a ver un poquito más en detalle con los sistemas y cómo es que va a funcionar, y el software que va acompañando a esta máquina y que trabaja en forma conjunta. Los componentes es un componente externo y un rotor y centrífuga que está inserta con un set que es específico. Por supuesto se necesitan unas bolsas específicas, porque acá lo que hacemos es esa unidad como sangre entera, vamos a evitar pasos y vamos a cortar pasos para tener en forma automatizada el procesamiento. Es decir, que vamos a tener bolsas que se tienen que adecuar a el sistema operativo y al sistema informático. Bueno, como toda centrífuga va a tener una tapa externa, el encendido, el botón de parada, una pantalla táctil, un escáner de código de barras para poder visualizarlo. Y acá tenemos la característica que es las cubetas donde van a colocarse las bolsas madres. Lo vamos a ver después un esquema para que se interprete bien. Esta cubeta tiene un cierre, que es la tapa de la cubeta, el alojamiento de las bolsas satélites que están aquí, y un sistema para válvulas que se tienen que abrir para, en el momento del procesamiento, se rompen estas válvulas y permite que con el centrifugado vayan a cada uno de los hemocomponentes. Por supuesto que siempre ocurre en medicina que procesa 4 bolsas y siempre vamos a tener un número impar. Entonces hay una bolsa de contrapeso, es decir, esta es la media habitual que ocurre. Este sería el esquema de la bolsa madre, que es una bolsa con CPD. Tiene una primera bolsa de glóbulos rojos. Los volúmenes que figuran allí significa hasta cuánto es la capacidad que puede permitir. Por supuesto que si yo voy a tener de 450 no voy a generar 600. No es que hay un aumento de producción, sino que tiene capacidad todas las bolsas, la de glóbulos rojos, como la de plaquetas, la de plasma. Todas tienen capacidad de 600 mililitros como máximo, y tengo una bolsa que va a recolectar leucocitos residuales. Acá tenemos la bolsa para el muestreo que nosotros hacemos habitualmente, y tiene la característica de que hablamos de residuales porque hay un filtro de leucorreducción a la entrada de los glóbulos rojos. Es decir, que nosotros vamos a obtener una unidad de sangre que va a estar procesada y que tiene una leucodepresión pre-almacenamiento. Esto es un dato muy interesante para lo que es prevención de infecciones por citomegalo. Uno sabe que la leucodepresión es el mecanismo, pero también es cierto que si yo tengo criopreservada a 4 grados la unidad, hay destrucción de polimorfos nucleares y puede haber salida de CMV, que es intracelular. Bueno, entonces los pasos eran seleccionar el procedimiento. Vamos a ver qué procedimientos me permite el sistema, ingresar el código de barras, colocar las bolsas dentro del procesamiento, de la centrífuga, el procedimiento y el retiro de las bolsas, que son los pasos habituales de lo que uno haría habitualmente con una centrífuga refrigerada que quiere realizar los pasos, ¿sí? La gran diferencia es, bueno, acá tenemos una visión de lo que sería el software con 2 tipos de protocolos que se pueden implementar. Y acá tenemos la forma de lo que es obtención. Podemos tener el protocolo 2C,
4 unidades de rojos, 4 de plasma, 4 de leucocitos, o el 3C, en el cual se agregan a los anteriormente citados 4 unidades de plaquetas. Nosotros creo que como optimización y para banco de sangre utilizaríamos este protocolo en función de la complejidad de cada servicio. Es decir, si necesito plaquetas, hoy por hoy, servicios que tienen alta demanda, las plaquetas es importante tenerlo, y lo que sí es fundamental es que primero, fíjense los tiempos de procesamiento, 15, 18 minutos por 4 unidades, en las cuales no existe ningún grado de contaminación. Es decir, hoy por hoy la centrifugación que se hace con centrífugas refrigeradas puede ser dependiente del operador y puede haber contaminación y pérdida de algunos de los elementos que vayan de uno a otro, y acá la calidad del proceso es excelente. Acá tenemos lo que yo les comentaba, que en el momento que se cierra la bolsa, la tapa, se rompe este sistema que estaba obliterándolo. En el momento del cierre se rompe y permite que con la centrifugación esto pueda viajar a cada uno de los distintos compartimentos. Había una médica que hablaba siempre de compartimentos estancos, y me volvió el concepto y me acordé de la imagen de la doctora que siempre utilizaba el compartimento estanco. Bueno, acá va cada una de las bolsas satélites, el doctor Torres la conoce, por eso está sonriendo. Va a cada una de las bolsas en el momento que yo estoy rompiendo esta válvula y se direcciona en forma específica. Ahí está el momento del cierre, que hace un sellado de la tubulatura cuando se abre la tapa, y hay un resumen final preliminar de todo lo que se procesó y si existen o no algún tipo de contaminación. Tiene un sistema de alarmas que me va a determinar si hubo algún tipo de contaminación, ya sea de rojos o que no haya sido leucodepletada correctamente. Entonces, para la primera parte, decimos que los beneficios es que tengo menos equipamiento, hay menos procesos, es decir, acá no tengo que hacer en un único proceso, tengo un plasma fresco que ya no tengo necesidad de hacer el plasma rico en plaquetas para pasar después a plasma fresco, concentrado, sino directamente ya lo tengo separado. Esto me lleva a menor cantidad de POEs, optimizo el recurso humano, y por supuesto al ser automatizado voy a tener una reducción de fallas, mejoro y aumento la productividad, y es muy sencillo el entrenamiento para el operador. Es amigable para un operador y de fácil implementación. Esto creo que es un tema que los que tenemos más pelos blancos géneros los venimos pidiendo hace mucho tiempo, que es la posibilidad de quitar el plasma en los concentrados de plaquetas de féresis. La solución de PAS, que son las iniciales en inglés, pero que es solución aditiva de plaquetas, lo que me permite es reemplazar una fracción del plasma por esta solución aditiva que me va a permitir una viabilidad de 5 o 7 días. En Estados Unidos se utilizan por FDA, se pueden utilizar hasta 7 días con BacteAlert, y aquí hay lugares que nosotros también lo hacemos, pero tomando FDA no me permite tener una concentración menor que un 35% de plasma sobrenadante, a pesar de que existen soluciones ya aditivas en las cuales la reducción puede llegar a ser del 95% del plasma. Lo grafico para que se interprete. A la derecha tenemos habitualmente las plaquetas con el sobrenadante, y la reducción es
me queda un 35% y el 65% es de paz. Por supuesto que siguen manteniendo la viabilidad de las plaquetas. Nosotros en Argentina, lo estamos viendo hoy temprano con Antonio, que en la presentación de ayer hablaban de una concentración en Chile de 2.5 por 10 a la 11 como límite. Nosotros manejamos 3 por 10 a la 11, que son las recomendaciones de FDA. Y estoy recuperando acá, por un lado recupero el 65% del total del plasma, con las ventajas que vamos a comentar más adelante. Paz, hay distintas formulaciones según el fabricante, según el proveedor. Para Baxter, Fenn, Walter Humo, Maco Pharma, Fresenius tienen una composición distinta, pero que son no hay diferencias significativas, y de hecho vamos a ver algunos trabajos que avalan este tipo de utilización. Bueno, sería entonces la máquina de féresis, en este caso es una trima, que es de Terumo, la solución aditiva que se coloca, y me queda un 35% de plasma remanente y la adición del PAS, que es en forma automatizada. Sería, acá no se toma examen, así que nadie va a preguntarle cuál era la que está allá de aquel lado, quédese tranquilo, pero bueno, esto sería un multiproducto en el cual voy a tener, puedo obtener doble producto de plaquetas, el plasma, que por supuesto va a ser en mayor cuantía porque voy a estar utilizando la solución aditiva, y paquete globular. Es decir, es un multicomponente que estaría en condiciones de tener 2 unidades de plaquetas, 3 de plasma y 1 unidad de rojos. Con el upgrade que tiene Terumo, que todo esto está leucodepletado también previo al almacenamiento. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué tengo que adoptar o por qué quiero adoptar PAS? Bueno, por un lado, aumento la productividad de plasma. No veo a la gente de la Universidad de Córdoba, pero creo que van a estar muy contentos que podamos recolectar mayor cantidad de plasma para ellos y con mejor calidad. Pero fundamentalmente, y otro de los puntos importantes, es todo aquello que está relacionado al plasma y que puede ser nocivo. Vamos a disminuir fuertemente estas reacciones asociadas a la transfusión de plasma, ¿no? El ahorro potencial de los costos, y una de las cosas que hablaría, y que es un tema que el doctor Torres me invitó para charlar de refractariedad plaquetaria, es el hecho de que yo estoy disminuyendo la carga antigénica, porque difícilmente podamos encontrar y transfundir plaquetas avocompatibles en servicios de alta complejidad que tienen alto requerimiento. Entonces, de esta forma yo estoy haciendo una reducción de casi un 65% de una potencial refractariedad plaquetaria. Probablemente el auditorio sea distinto, pero sí les adelanto que no todos pueden hacer una refractariedad plaquetaria, y se ve que a igual persona, con igual estímulo, en iguales condiciones de inmunocompetencia, algunas hacen refractariedad y otras no. Entonces uno se empezó a preguntar el por qué, y la respuesta está dada por una interacción con el sistema HLA. Se vio que aquellas personas que tienen dentro de su sistema HLA-DR B1 tienen menos probabilidad de hacerlo que aquellos que no la tienen. Entonces hay una interacción, y esto se ve mucho en lo que es trombopenias o trombocitopenias neonatales, que es una forma de refractariedad plaquetaria por formación de anticuerpos maternos. Me fui un poquitito de costado, pero bueno, creo que es importante tener presente que
hoy por hoy en aquellos pacientes que son politransfundidos, y considerando como politransfundido aquel que tiene más de 20 transfusiones, pensar en la posibilidad de refractariedad plaquetaria y que van a tener un historial por su patología de base de múltiples transfusiones, uno tiene que tenerlo previsto. Por supuesto que la explicación que todos dan es, bueno, utilizo una unidad que sea HLA compatible. Bien, hermano, ahora decime dónde la consigo. Algunos países me contestan, yo la tengo. Digo, bueno, venía el mío y ¿qué hago? Y ahí es donde tenemos que estar viendo nosotros de qué forma tenemos que estar manejándonos y a nuestra usanza y no lo que dicen los libros, ¿no? Los libros son muy buenos y uno podría quedarse con esa respuesta y no habría ningún inconveniente. Acá hay un par de trabajos, pero este es un trabajo de Johns Hopkins, y fíjense la tasa de incidencia de reacciones alérgicas en aquellos que es del 1% con cerca del 2% de los que utilizaron PAS contra los que no lo utilizaron, y de reacciones febriles no hemolíticas 7 de 27, en el otro 12 de 72, 12 a 72, es decir que en una me da un N que es significativo y el otro es no significativo el N, pero bajo de 7 a 7 contra 27, que verdaderamente es un número muy importante. Este segundo trabajo también lo traigo a colación porque son datos significativos, reacciones en general 0.5 contra 1.4 y reacciones alérgicas de 81 se bajaron a 12, por supuesto que son poblaciones que son comparables y que pueden demostrar que estas cosas pueden estar presentes en el desglosado. Vemos que reacciones severas también hubo diferencias significativas. Entonces, la adopción de plaquetas almacenadas en PAS nos va a incrementar, por un lado, para la industria el volumen de plasma, hablando de industria que es nuestra Universidad de Córdoba, y es a donde nosotros entregamos el plasma y que es la que, gracias a la universidad, hoy nos permite tener un muy buen producto. Sepamos que la Universidad de Córdoba ha generado todo lo que se genera a través y por la Ley Nacional de Sangre, todo lo que se genera en la planta debe ser reinvertido en la planta y ha aumentado su capacidad de producción y ha sido tal el profit, las utilidades que hoy tienen una planta de medicamentos y que está proveyendo a Córdoba en un porcentaje sumamente de alto en genéricos. Y eso es el aporte que cada uno de nosotros debe hacer y olvidarnos de cuando teníamos mucho más pelos negros que blancos, el plasma se tiraba. Hoy no se debe tirar en ninguna parte, a pesar de que si miramos puede ser que esto siga ocurriendo. Bueno, debemos plantearnos que esto es una situación que a nivel nacional y dentro de nuestra cultura y una política sanitaria debemos apoyar a esta gente que trabaja muy bien. Claramente todas las reacciones secundarias, ya sea por anticuerpos HLA o la posibilidad de TRALI, van a estar disminuidas fuertemente con la solución aditiva de plaquetas. Y el tercer punto, lo que comenté para refractariedad plaquetaria. El tercer punto es una nueva técnica inmunomatológica que utiliza como sostén, en vez del gel, utiliza microesferas de cristal. Vamos a ver ahora, vamos a tocar estos tres ítems, cuál es la metodología y la función de las microesferas, cómo son los paneles y los reactivos y el equipamiento que existe en la actualidad, que está llegando o que va a llegar. Es decir, esto también está llegando a Argentina en este momento. Yo me detengo acá y si yo tengo que evaluar el costo, es decir, lo que se tiene que invertir para
tomando solamente dos parámetros, inmunohematología e inmunoserología, claramente a punto de partida del trencito del VIH en mediados de los 80, se enganchó la hemoterapia y la hemoterapia empezó a crecer fuertemente desde ese momento. Y es verdaderamente muy válido el hecho de que cada vez vamos teniendo y vamos acortando periodos de ventana y lo vamos teniendo cada vez más acotado y parecernos más al primer mundo de lo que respecta a la seguridad transfusional. Con lo cual, la inversión que uno hace comparativamente entre inmunohematología e inmunoserología es esta proporción. 95% corresponde a inversión en inmunoserología y es un 5% de esa comparación tomando esos dos parámetros. Vuelvo a repetir que esto es importante tenerlo presente, no es más del 5%. Debido al avance y la sensibilidad y especificidad que están teniendo las determinaciones inmunoserológicas, difícilmente, por supuesto que hay un dato que es previo, y en nuestra estadística en el Hospital Británico, para ser donante uno tiene que calificar, y la calificación no pasa por el estudio inmunoserológico, sino por el interrogatorio y si un donante califica como tal. Es un término que el decir que una persona califica quiere decir que es no un acto discriminatorio, porque es en una consulta privada con la persona que le está haciendo el interrogatorio, y nosotros tenemos una media de exclusión en el interrogatorio entre 20 y 25%. Así que nosotros tenemos ese porcentaje que no calificaron y probablemente eso nos lleve a nosotros a mejorar y tener desde hace un par de años un estatus de serologías reactivas, y nosotros citamos a todos los donantes con serologías reactivas y se lo informamos, no solamente el VIH, que no llega al 3.5%, es decir, que es muy bajo porque sabemos que estamos haciendo un muy buen interrogatorio y tenemos una muy buena, un muy buen margen de seguridad en lo que es el laboratorio, sería lo preanalítico. Es decir, antes de que el donante ingrese en el circuito, nosotros excluimos a ese porcentaje. Pero fíjense que si uno hace hemovigilancia, llamativamente, solamente el 8% hay de cero conversión, por suerte, por esto que yo estaba comentando, pero nos encontramos que el 92% de lo que está descrito en bibliografía pasa por reacciones secundarias a la parte de inmunohematología, es decir, la posibilidad de alosensibilización. Antes de comentar esto, en los comienzos del siglo XX, Henry Ford creó el Forte, el primer coche, digamos, popular que tuvo el mercado. Y alguien le preguntó, bueno, yo no entiendo por qué usted me pide que yo el cigüeñal se lo ponga en una madera que tiene que medir tal tamaño, que tiene un bulón de tal distancia, a tal altura, esto lo encarece casi 80 centavos de dólar. Dijo, no se preocupe, desármelo todo, y ese era el piso del Forte. Es decir, él empezó desarmando el cigüeñal, era el piso del Forte, entonces se ahorraba el piso. Es decir, ahí comenzó lo que se llamó el trabajo en línea, y que eran operarios que iban trabajando cada uno tenía que desarmar los bulones, lo ponía el cigüeñal, y lo iban haciendo todo en escala. Y hasta los años 60, lo que era producción en línea era una muy buena productividad y era sumamente eficiente. Otra línea, que fueron los japoneses, Toyota, plantearon las 5 S. No veo a nadie que sea nipón, así que tampoco voy a traducir qué es lo que quiere decir cada uno de estos por la pronunciación, pero hablan de la
clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la autodisciplina. Y lo que hacían era, separaban y veían a una persona, si yo tengo ese papel que lo voy a utilizar varias veces, que esté allí, yo tengo que caminar de acá hasta allá muchas veces. Entonces, ese papel lo tengo que tener acá. Y si cualquiera de ustedes abre su cajón de su escritorio, seguramente va a tener 20 cosas de las cuales va a utilizar 3. Entonces lo que hicieron es secuenciar, demostrar que una persona tiene que movilizarse lo menos posible para ser lo más eficiente posible. Y esto lo debemos llevar a los distintos pasos que nosotros hacemos. Si nosotros podemos optimizar y disminuir los pasos, vamos a ser más eficientes, tenemos menor probabilidad de equivocarnos. Entonces, este tipo de metodología de microesferas, bueno, tiene un uso eficiente del recurso humano porque hay menor número de pasos, esto lo vamos a ver. Tiene un alto nivel de especificidad y sensibilidad, puede llegar a determinar a partir de 50 moléculas contra 150 que en test en gel, es decir, es más sensible y por lo tanto más específico. Hay una reducción de la oportunidad de errores y al estar estandarizado y optimizado al máximo el uso de antisueros, el control de costos es equiparable. Bueno, este es el microtubo que se utiliza con una cámara de reacción. Aquí van a estar las columnas. Las columnas me van a actuar como colchón, filtro o el término que uno quiere utilizar para no permitir el pasaje, lo vamos a ver en otros diapositivos. El microtubo, la característica que tiene es que no es redondo, sino que es oval, y al ser oval tiene una mejor y una mayor área de observación para la determinación. Hasta 240 microlitros de capacidad me va a permitir en este sector, que por supuesto estoy utilizando una tercera parte de ello. No termina en U, sino que termina en B, que me permite una lectura mucho más clara en una determinación de 2 cruces, y que están predispensados los reactivos con un diluente que contiene un gradiente de densidad óptimo para este caso. Aquí está el esquema. Y las esferas de cristal tienen, bueno, por supuesto, una forma esférica de 80 micrones, son consistentes lote a lote, es un componente que es inerte y que soportan una centrifugación rápida. Vamos a ver que tiene 2 etapas de centrifugación y que actuarían como filtro, es decir, si no hay aglutinación, los rojos van a caer y van a decantar, no aglutinados, y si no, queda como soporte tomándolo. Otra de las cosas que nosotros vemos con respecto a gel es que es independiente, aquellos que manejan gel dicen, por favor, la caja tiene que estar derechita, parada, que no se ponga, no se tuerza, que si no el gel se modifica la posición. Esto al ser microesferas no hay problema porque la esfera se adecua a la situación y no tiene ningún tipo de situación en ese sentido. Bueno, acá parámetros críticos, lo fundamental acá, la estandarización de las esferas, el tiempo de incubación y fundamentalmente la fuerza y tiempo de centrifugación. Hay una relación antígeno-anticuerpo que van a ver que es más exponedora y que me va a permitir a mí darle el tiempo para que ese anticuerpo, si está presente a través de un potenciador que está en el kit, y que me va a disminuir el potencial Z de la membrana, me permite que esta reacción antígeno-anticuerpo pueda realizarse. Vienen como presentaciones en 6 cubetas, 6 columnas, perdón, con una distancia importante entre una y otra, con plásticos similares y sellado con papel metálico y que tiene una muy buena visualización, un plástico de alto contraste que me permite a mí una buena observación. Estos son los las distintas presentaciones, pero si uno quisiera
Yo tengo en esta primera todo lo que es la tipificación ABO e inversa, bueno, fase antiglobulínica, y acá tenemos un panel con la fenotipificación del RH y KEL con su control. Es decir, que esto es discutible, es discutido, pero nosotros desde el año 2011 hacemos, no por esta metodología, de hecho todavía no ha llegado, pero con microplaca le hacemos a los donantes y a los receptores la inmunotipificación RH y KEL. Porque hicimos una evaluación, es decir, miramos nuestra propia estadística de pacientes nativos, es decir, que nosotros transfundimos, y de aquellos politransfundidos, el 4% le habíamos generado anticuerpos nosotros, es decir, no lo transfundieron otros que no hayamos sido nosotros. Dijimos, bueno, a ver, veamos cuál es la incidencia. Y más del 80%, casi el 80%, 79 punto y algo, correspondía al RH y KEL. ¿Sí? Y entonces definimos de utilizar este tipo de técnica, y hoy en lo que es población de alto riesgo transfusional, esto lo publicamos hace unos años en la Asociación Argentina, entendiendo como tal neonatos, mujeres en edad fértil y pacientes con alto requerimiento transfusional, generalmente inmunohematológicos, lo bajamos a 0. Es decir, no podemos entregarle a todos el mismo fenogenotipo, sino que priorizamos en esta población. Y en esta población verdaderamente fue efectivo. Y lo que nosotros vimos, bueno, hay un panel que me va a tomar estas formas de presentación, que para los que hacemos fenogenotipificación y lo hacemos con KEL. Bueno, hay paneles celulares tanto de screening como de 3 tubos y como identificación. Bueno, nosotros le damos importancia a KEL. El año pasado di una charla en Costa Rica, y lo que para nosotros es KEL y para ellos es Diego. Y Diego es que pasa un poco por la etnia, y yo decía, bueno, yo nunca vi un Diego, y sin embargo ellos tienen una alta incidencia. Y KEL, en enfermedad hemolítica del recién nacido, es sumamente importante, no por el poder hemolítico que tiene, sino porque tiene alta probabilidad. Primero, si uno es KEL negativo, que es rarísimo, ante el estímulo casi el 100%, es el antígeno más antigénico que existe. Es decir, se lo toma dentro de la calificación para poder comparar con los demás, se le da un score de 1. Y el KIT B se le tiene 0.04, es decir que por cada KEL, el KIT B es 250 veces menos antigénicos que el KEL. Pero sin embargo, no solamente es la hemólisis que produce, sino que en el neonato o en el feto produce una aplasia medular. Entonces es severísima la alteración que puede llegar a tener, y por eso es importante el estudio en embarazadas del conocimiento de si son KEL positivo o no. También me fui al diablo, pero bueno, me parece importante tener presente por qué la importancia de KEL en este caso. Esto es lo que hablaba con respecto al tratamiento enzimático, que hay un tratamiento enzimático dentro de las cubetas, y este es el equipo semiautomático, en el cual está compuesto por una centrífuga, las tarjetas que se colocan aquí, y se va haciendo con los antisueros, se va colocando en cada uno de los pocillos según lo que nosotros deseamos investigar. Esto es lo que yo planteaba de la centrifugación bifásica. Fíjense que en 5 minutos de centrifugación tengo en los primeros... Otra vez sopa. En los primeros 2 minutos tengo una centrifugación a baja velocidad, que
que me va a permitir que exista un incremento de interacción entre antígeno y anticuerpo. Cuando esto se produjo, yo voy a llevarlo a alta velocidad para tener, si esa interacción fue negativa, va a precipitar, y si no, va a quedar activo y me va a dar una determinación, ya sea positiva con la presencia del target al cual estoy dirigiendo, o negativa. Acá vamos a las 5S de Toyota. Si yo tengo que utilizarlo en fase líquida, que es en tubo, son 13 pasos que estoy utilizando, y con el sistema semiautomático esto lo reduzco a 8. Para antiglobulina yo no tengo que hacer el lavado. Estas son, digamos, las diferencias. Elimino la necesidad de células control. El hecho de la agitación del tubo para la detección de la aglutinación, que es suave y no... Esto ya no estamos con la mano, sino que lo está haciendo el sistema, y reacciones de aglutinación estables. Nancy me mira, pero muchas veces nosotros teníamos a la mano y cómo ir haciéndolo a mano, y la velocidad, y decir, no, lo estás haciendo demasiado rápido, ahí te estás comiendo, me parece que es, hacelo de nuevo, fíjate. Bueno, nosotros somos de la época del tubo, y las vivimos todas, como dijo Mercedes. Y acá está el punto de los 5S. Fíjense que para anticuerpos de 18 pasos, por supuesto no voy a enumerarlos, pero lo bajamos a 6. Pero si yo puedo utilizar un mecanismo totalmente automatizado, esto no llegó todavía, pero está entrando al país, lo que yo voy a tener es la posibilidad de tener 6 racks o 7 racks en los cuales voy a colocar los antisueros o lo que yo voy a investigar con las tarjetas, con un sistema. Esto es una vista desde arriba, donde estoy viendo el brazo que toma la tarjeta, la lleva, la pone, la centrifuga, la retira, la pone en el rack correspondiente, termina la determinación y la deposita en un lugar para que yo pueda descartarlo. Es decir, que es muy bajo en volumen que estoy utilizando y que puedo optimizarlo. Fíjense que si planteábamos que eran 13 pasos, pasaron a 8 con el semiautomático, el BioView, y el OrthoVision pasa a 3. De 13 pasamos a 3. Y en el rastreo de anticuerpos de 18 a 6 y de 6 a 3, es decir, que son 6 veces más rápido el procesamiento, con la característica de que yo lo tengo todo automatizado. Y me siento como el vendedor del colectivo, como si esto fuera poco. Lo que hicieron fue duplicar la actividad de este equipo automático, y en vez de poder determinar 42 muestras, y esto es algo que creo que no comenté, en el momento que yo estoy haciendo, si llegó una nueva urgencia y necesito, lo puedo hacer sin tener que esperar a que terminen todo. Allá me están haciendo así con la cabeza. Bien. Entonces yo tengo la posibilidad de poder entrar, por eso son esos 7 lugares, 7 posiciones distintas, 10 posiciones distintas, para poder entrar en cualquier momento. Esto puedo tener una capacidad máxima de lectura de 42 muestras, y con el OrthoVision, que vendría a ser exactamente el doble, es 84 muestras que se hacen al mismo momento. Esto significa una automatización completa, y que me permite disminuir todos los riesgos de error humano. Esto, por supuesto, queda graficado. Esto se puede sacar foto, y la foto se la puede dejar guardada, que es un mecanismo de bioseguridad y cobertura legal que tiene con respecto a la prestación. Ya no tiene que estar el médico esperando a la mañana siguiente mostrarme las compatibilidades que hicieron durante la noche, a ver cómo están. Las busco directamente en el sistema. Bueno, y para terminar, creo que vengo en el horario y cumpliéndolo, que no era fácil para mí. Les soy muy sincero, el miércoles le di la charla a nuestros residentes, y de ahí muy rápido a ver cómo terminaba, y
para meter todo en los 45 minutos. Si yo planteo que con nanotecnología, utilizando un chip de ADN, que es utilizar sobre unas fases sólidas, esto se llama microarray de ADN, sobre una fase sólida yo puedo colocar distintos elementos que me van a marcar determinados genes. Y si esos genes me van a decir a mí, N-acetilglucosa, yo codifico en tal gen y estoy aquí presente, podría llegar a tener una imagen a través de esos fragmentos de ADN que van a estar colocados sobre una superficie sólida. Les voy a mostrar un ejemplo gráfico de lo que estoy diciendo, porque a veces no es tan fácil de poder interpretarlo. Puedo tener una expresión diferencial de genes y monitorearlo en forma simultánea de miles de ellos, si yo hago una gran complejidad de estos genes. A esto se llama medir a través de una hibridación entre la sonda específica que estoy colocando y la célula o la molécula. Ya no estamos hablando de células, estamos hablando de moléculas, target, blanco, o moléculas diana, como quieran llamarlo, que a esto, por supuesto, si estoy diciendo nanotecnología, por mejor ojo que tengas, no lo vas a ver nunca. Entonces le tengo que colocar una solución que me la pueda hacer visible, y es una fluoresceína. Me va a permitir a mí utilizar para poder identificar genes, no solamente de tipificación, sino inclusive de patologías. Esa es la base, y esto acá lo que estoy haciendo es amplificar la cantidad de puntos en las cuales, si yo busco los puntos rojos con determinada intensidad, me va a estar codificando un gen, el verde, el amarillo, distintas intensidades, o la unión de 2 o 3 que me van a dar una determinada especificidad. Acá está puesto, por supuesto que no es así, pero fíjense que el 1 y el 1 se van a estar correspondiendo uno con otro, y a lo mejor para decir que estoy tipificando antígenos del sistema ABO es 1, 4, 5, entonces me va a dar positivo en las casillas, es la tercera ya, en la casilla 1, 4 y 5, es decir, esta y esta y esta, pero va a estar replicado en esta y esta. Entonces, esa lectura me va a llevar, teniendo la información genética, me va a decir hacia dónde puedo estar direccionándolo. Acá lo grafico en lo que sería la investigación de un anticuerpo sobre una superficie que puede ser silicona, plástico, lo que ustedes vieron allí. Coloco un print de glóbulos rojos y veo si se une el anticuerpo. Estamos hablando de identificación de anticuerpos. El anticuerpo, que puede ser, acá está en parte, yo diría que esto es una IgG, y esto que está acá es un pentámero, es una IgM. Si se produjo esta unión, posteriormente conozco un anticuerpo antihumano IgM-IgG, porque tengo que darle especificidad para ambos, con una fluorescencia, y me puede dar esta lectura y esta visualización. Es decir, que yo potencialmente podría, y estamos hablando en potencial, podría llegar a poder determinar grupos sanguíneos a través de ya sea el tipeo antigénico, como la detección de anticuerpos. Podría estar haciendo todo basando en la posibilidad de una nanotecnología, y que yo puedo codificar cada uno de estos genes, la detección de anticuerpos y hacer un screening de enfermedades serológicas. Y por qué no, si lo estoy haciendo, hacer biología molecular al mismo tiempo. Esta empresa es una empresa inglesa, Quotient, que tiene y está preparando este equipo, que en el 18 estaría siendo presentado en Europa. Es decir, todo lo que mostré hasta ahora ya puede estar en la Argentina en los próximos meses. Esto está llegando al mundo en los próximos meses a nivel de Europa. Siempre habitualmente para entrar a la FDA primero hacen la experiencia en Europa y después es más fácil el ingreso. Esto que parece
para los que somos más viejos de ciencia ficción, fíjense, estos no son dos dedos inmensos, sino que son dos dedos que están teniendo este micro-ride, y vieron esa primera diapositiva donde estaban todos los puntitos y que yo sacaba una celda y la ponía grande. Bueno, esa era la mitad de la muestra, porque en una yo tomo una muestra de sangre entera con 2 mililitros y voy a colocar en uno de ellos glóbulos rojos y por el otro lado plasma, y voy a tener en la primera columna todo lo que es tipaje antigénico y de anticuerpos, inmunoserología y la parte de biología molecular. Tiene sus limitantes el equipo, y es que necesito 15 minutos para tener preparado el equipo, pero inmunomatología e inmunoserología lo tengo en 35 minutos y biología molecular lo tengo en 60 minutos. Esto es revolucionario. Si yo me pongo a pensar las horas técnicos que estoy utilizando, evidentemente, pero bueno, lo que quiero plantear es que todo esto que vimos hasta ahora, que nos está llegando, lo tenemos aquí adentro. Es decir, en este caso, la firma Ortho hizo un joint venture con Quotient para hacer el MosaiQ y poder implementar esto. Tenía un video que yo verdaderamente creí que no iba a llegar y lo saqué, pero que va mostrando, lo colocan, se coloca, tiene una vibración mínima para poder hacer la unión antígeno-anticuerpo, tiene una incubación, mantiene una temperatura estándar, se coloca la fluoresceína y en 35 minutos tenemos la parte de inmunoserología. Pero van a decir, bueno, pero ¿esto es representativo, es sensible, es específico? Bueno, no, primero, fíjense acá están todas las marcas comerciales en el mundo, desde el Beckman Coulter que hace ABO y RH, hasta los screening de anticuerpos Immunocore, Ortho, Biorat, Grifols, la parte de NAT, Grifols y Roche y Covas, que es el que tenemos nosotros acá, o los métodos manuales, el Immunocore, Biorat y Grifols. Todo esto estaría incluido dentro de este sistema. Pero, ¿qué es lo que voy a ver? Lamentablemente es un poquito pequeña o es malo el diapositivo, me hago culpa porque no hay mucha información, pero básicamente acá lo que tenemos en la primera columna es detección de anticuerpos dentro del sistema ABO, RH, KEL, DAFI, KIT, Lewis, MNSP, Luteran, hasta Diego. Los antígenos, la tipificación del ABO, el AM evalúa el A1, A2, AX y el B, el D y el D variante, el D6, toda la fenotipificación del RH con el CW, que el DAFI, KIT, Teleucenano, MNSP, Luteran. Dentro de los anticuerpos, fíjense que ya no está pensado para Inglaterra, no creo que en Inglaterra tengan muchos Chagas, y sin embargo sí se puede hacer la determinación de todo el patrón inmunoserológico, y para test de ácidos nucleicos no es solamente VIH y hepatitis C, sino que también es hepatitis B, el virus del oeste, de Nilo, Zika, y otros como hepatitis A, hepatitis E, que es una emergente que se está planteando, y parvovirus. Estaría muy bueno, pero me tenés que demostrar que sos bueno. Y acá lo demuestra que la concordancia, tanto en viabilidad, verificación y sensibilidad, es cercana al 100%. Bueno, esto sería todo como presentación. Lo que quiero transmitir, después que cobro lo mismo por aplauso ahora, después. Lo que quiero transmitir es que esto lo vamos a tener a la brevedad. Hay cosas que parecen ciencia ficción, pero que ya se están haciendo en el mundo. Y me parece importante que si la equidad transfusional en la Argentina no es tan equitativa, sí por lo menos los conocimientos deben serlo y tienen que llegar a todos lados. Ahora sí, gracias.